el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Saludos mis hermanos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Venimos a una nueva edición de Sentados en un café con Jesús. Y no hace falta, siempre tenemos nuestro cafecito acá. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, verte en el programa ya debutando, una nueva predicadora. Muchas gracias, bien contenta de poder hablar de Jesús y de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es, y este programa va a ser de bendición. Vamos a hablar de un apóstol y dinos, ¿quién nos trae el mensaje ahora? Esta noche tenemos el gusto de contar con César Gómez, quien nos trae una prédica espectacular que nos va a mover el piso y nos va a hacer ver realmente cómo es Jesús en nuestras vidas. César, ¿nos podrías decir cuál es el tema de esta prédica hermosa que nos traes este día? Bueno, mis hermanos, un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, con Roberto, con Mónica y con cada uno de los que nos van a escuchar. Va a ser un mensaje de bendición que pues lo podemos vivir día con día. Vamos a hablar del apóstol Tomás, ¿verdad? Ya habíamos hablado de las películas, pues no fue de las películas que hablamos. ¿Cómo no? ¿Verdad? Fíjate que yo estaba viendo cómo estaba mi película. Para mí, vaya. Un largometraje creo que llevo, y ahí ves que tengo así de terror, de drama, de comedia, un poco de todo. Es de todo. Sí. Así es. Bienvenido César al programa. Gracias. Estás en tu casa y siempre serás bienvenido acá. Y bueno, contanos quién es César, pues, para que te conozcan nuestros hermanos. Bueno, perfecto. Mi nombre es César Gómez. Pues yo pertenezco a la comunidad desde hace 22 años y estoy a cargo del Grupo San Juan en Santa Tecla. Y pues mi llamado principal, ¿verdad? En el ministerio de prédica, pues ha sido a eso, ¿verdad? Proclamar la palabra de Dios. Y pues gracias por tenernos acá, ¿verdad? Para compartir esta charla que es una gran bendición. Se llama Señor mío y Dios mío, que son esas palabras preciosas que nos dejó este discípulo, que es polémico, ¿verdad? Polémico, ya vamos a ver por qué, pero que nos ha sacado pues esa frase que incluso ha quedado cada vez que nosotros estamos íntimamente consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero tienen un origen bien particular, y eso es lo que vamos a ver este día. Así es, y definitivamente a mí me ponía en qué pensar, porque tú lo decías en la charla que acabamos de escuchar hace un momento, que hablabas del apóstol Tomás, y nosotros lo vemos como el que dudó, ¿verdad? Pero tú nos presentabas un apóstol diferente, y nos puedes hablar como qué características tenía él. Sí, correcto. Y en eso que tú decís, Roberto, realmente pues nuestra iglesia tiene tanta riqueza, y Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Este doctor de la iglesia nos tiene pues todo un compendio, ¿verdad? Acerca de la verdad. Y dice que la verdad hay que buscarla, porque la verdad puede estar incluso en el lugar en donde no estamos buscando. Entonces él tiene una frase que a mí me impacta, que dice: la verdad de donde venga, incluso de mi enemigo. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con todas aquellas personas con las cuales discordamos, porque incluso ellos tienen una verdad que a nosotros nos puede servir. Y en este caso, no todo acerca de lo dicho de Tomás, lo que sabemos, pues es verdad, sino que lastimosamente, pues, cuando algo no gusta a nivel comunitario, a nivel social, pues es etiquetado, ¿verdad? Y Tomás entonces es llamado el incrédulo, ¿verdad? El que yo no quiero ser. O sea, Cristo llamó a 12, pero en la charla decimos, hay 2 que no quiero ser. Vale. Judas, obviamente, ¿verdad? Judas, sí. pero tampoco Tomás. O sea, es decir,
porque no quiero ser aquel que he señalado que es el único que no creyó, el único que dudó, el único que no está en la jugada, ¿verdad? Cabal, Entonces, estaba pidiendo pruebas. Correcto, y no, imagínate, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo se puede ver eso? De eso a veces somos Tomás dentro de un grupo, o a veces también, pues, nosotros señalamos a Tomás dentro de un grupo. Y Tomás era alguien totalmente diferente, nosotros lo decimos en la charla. Era un hombre, y puede haber sido, si Tomás hubiera sido tal vez una mujer, es como nosotros, mis hermanos, o sea, es decir, una persona con muchas cualidades. Y de las destacables en Tomás, que es un hombre valiente. Lo decíamos en el pasaje donde Cristo tiene que regresar a la casa de Lázaro, ¿verdad? Judea, y era complejo para ellos regresar porque pues había persecución, andaban buscándolo, ¿verdad? Entonces regresar a resucitar a Lázaro era complicado y los discípulos no querían, los demás no querían ir por miedo. Pero Tomás en la palabra de Dios dice, vamos todos a morir con Lázaro. O sea que le dice, yo no solo apoyo, sino que estoy dispuesto a que si algo nos pasa, correr con las consecuencias. Entonces, pero es que eso te habla de un hermano que yo solo me imagino en la comunidad, ¿verdad? San Pablo tiene unas frases lindas que dice, hay que llorar con los que lloran. En esta pandemia esa frase me encantó, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Eso me suena como a tener una empatía con el hermano, ¿verdad? Es que hemos tenido oportunidades en la pandemia, en nuestros grupos, pues pudimos ver el drama, incluso vivirlo personalmente, de personas que estaban muriendo, familiares, seres queridos. Qué terrible es cuando a mí ya no me duele el dolor de la persona. Entonces, este Tomás era así. O sea, los demás estaban pensando en que yo no me contagie de COVID, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, que a mí no me pase nada. Incluso nosotros pudimos escuchar frases así. Sálvese quien pueda. Tomás no era así, va. Tomás era empático y dice, vamos a morir con Lázaro. O sea, es importante ir donde esta familia, tú querés ir de nuevo. No sabía que lo iba a resucitar, pero él apoyaba eso, valiente. Entonces, y también comprometido, ¿verdad? Comprometido con esa comunidad de discípulos. Entonces, eso a mí me llamaba la atención porque descubrí a un Tomás que yo no conocía. Sí, así es. Sí. Igual que Mónica, ¿verdad? Mónica, tú eres comprometida, tú eres valiente, ¿o no? Sí, de hecho, en la prédica a mí eso me llamaba la atención, de que cuántas veces nosotros podemos ser Tomás, o cuántas veces nosotros no vemos lo malo y no vemos lo bueno, o vemos lo bueno y no queremos ver lo malo, ¿verdad? Entonces, eso me gustaba porque cuando él describía las virtudes y las características de Tomás, muchas veces nosotros no vemos eso, o vemos el defecto o la situación, como él lo decía en la prédica, vemos el entorno y no vemos realmente de dónde venimos y de qué estamos hechos, ¿verdad? Correcto. Así exacto. es, y de hecho, así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que nosotros tildamos, etiquetamos a las personas, ¿verdad? Y César, ¿qué les podrías decir a ese hermano que nos está viendo, que nos está escuchando a través de los medios de la radio? ¿Qué le podrías decir cuando muchas veces en nuestra misma iglesia se siente como tildado, etiquetado y quizás se ha alejado, ¿verdad?, de la comunidad de la iglesia? ¿Qué le podrías decir tú para que él vuelva a Dios? Lo importante es de que cuando nosotros nos ponemos en un pedestal y empezamos a vernos superiores, ¿verdad? Y tenemos una actitud como de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en donde yo no haría eso. Ajá. Yo no soy ese. Entonces, la mejor manera de caminar en comunidad es considerar al otro como a mí mismo, o sea, es decir, al final de cuentas somos compañeros de camino. Uh-huh. Y no va a tardar mucho en donde yo me dé cuenta que yo también voy a ser alguien que va a fallarle a mucha gente.
¿verdad? Porque nuestra naturaleza pecadora así es, o sea, nosotros somos pecadores redimidos, pero en fin, pecadores, ¿verdad? Que van a tener sus fallas. Y en el caso de Tomás, lo que decía Mónica, pues lo rescato ahorita, que todo tiene un porqué, ¿verdad? Dice, a veces la frase dice, cara vemos y corazones no sabemos. Y oye, lo decimos muros vemos, inbox no sabemos. Correcto. Pero lo decimos con desconfianza, lo decimos desde que, bueno, no te confíes mucho en esta persona, porque a saber qué intenciones tiene, a saber que si verdaderamente es alguien correcto, es alguien justo, es alguien que lleva algo bueno hacia ti. Pero yo lo digo al revés también. O sea, es decir, toda exaltación, todo aquello que no nos gusta en una persona, atrás de eso tampoco sabemos. Sí. Y eso, descubrirlo es una belleza, porque en el caso de Tomás, el alejamiento, la duda, esa frase dura que les dice a los discípulos, yo no voy a creer hasta que yo no haga esto, que fue bien contundente, pues había venido del dolor mismo de la pasión. Y yo cada vez que recuerdo en un Vía Crucis, siempre nos insiste un sacerdote, tiene usted que revivir en su corazón y en su mente ese momento de sangre, ese momento de dolor, ese momento de incoherencia. María Santísima, al pie de la cruz está, ¿quiénes son los acompañantes de María Santísima? Es el centurión. El centurión es una persona déspota, es un animal, o sea, es una persona, pero más bien es un animal, que lo que quiere el centurión es que la persona no tenga ninguna compasión de nadie, sino que quiere verlo sufrir hasta morir. Entonces imagínense las cosas que ha de haber visto María Santísima, ¿verdad? En ese momento de la pasión. Y cuando nosotros vemos eso, es lo mismo que vio Tomás. Sí. Pero Tomás, es decir, con un corazoncito como el que nosotros tenemos. Ahora, pregunta, ¿cuántas veces no vamos a ver cosas que nos van a escandalizar dentro de la comunidad, dentro de nuestros grupos, dentro de la iglesia? Ya lo vemos. Y nosotros ya estamos pasando por esa prueba. Que vemos que el sacerdote tal está ahí en Alemania hablando de esto y de esto, que no entendemos por qué el sacerdote, y es obispo, y es cardenal, pero está llevando él una agenda de esto, del otro. Nos escandalizamos. Y entonces, ¿a dónde estamos parados? Y entonces, ¿quién nos salva? Entonces, Tomás por ahí empezó a tener esa dureza de corazón. Pero es algo que nos está pasando ya. Entonces, a mí me llama la atención pues poder aprender de él, pues, porque ya lo podemos aplicar en la familia, ¿verdad? No solo en la comunidad, en las familias. A veces, miren, es increíble, yo no sé, bueno, aquí todos somos o hijos o padres de alguien, ¿verdad? Entonces, sí o no, tenemos a veces pues dolores muy grandes de incomprensiones dentro de la misma familia y a veces cercanas. A veces hijos y papás que nunca se han entendido, ¿verdad? Solo en un punto tal vez solo en el trabajo, porque trabajan juntos. Pero como hijo y como papá, esa relación está botada. Entonces, de repente, es decir, nosotros podemos ver aspectos de dureza, de ¿cómo se llama? O ver una persona totalmente desamorada, pero viene de un pasado que nosotros jamás vamos a poder quizás ver, ¿verdad? Entonces, la gracia que nos da Dios es poder pasar por encima de todas esas situaciones y pues lograr de nuevo tener un poco de misericordia, ¿verdad? Y tanto no solo misericordia para decir, bueno, sí, lo voy a comprender, pero tampoco dejarlo ahí, ¿verdad? O sea, porque no se trata de comprender que yo comprenda el pecado de Roberto, ¿verdad? Yo lo veo pecando y entonces yo diga, no, pobrecito, algo de tener en el pasado, pero ahí lo voy a dejar. Eso es también falta de misericordia. Yo tengo que ir donde Roberto y decirle, yo te he visto cayendo en esto, mi hermano. Ajá. Y entonces misericordia también es levantarlo y empujarlo, no solo es entenderlo, ¿verdad? Sí. Dice Cristo, o sea, me encuentra donde estoy, pero no me deja ahí, ¿verdad? Él siempre se mueve hacia adelante. Sí, lo que tú dices, vea, de que muchas veces nosotros
tildamos, etiquetamos a las personas o las juzgamos, pero realmente no sabemos todo el pasado, todo lo que ha sufrido. Así como tú mencionabas en la charla de que Tomás, él vivió lo que es el sufrimiento de Jesús cuando lo estaban, flagelando, insultando, escupiendo y todo lo que él vivió. Y realmente eso a él lo impactó, pues, y por eso es que él reaccionó de esa manera. Sintió el dolor. Correcto. Y algo, cuando un explosivo va a reventar, generalmente dicen que hay como una pólvora que enciende toda la explosión. Y en este caso también hay que ver la personalidad de cada quien, ¿verdad? O sea, si alguien ve esa escena de la pasión, pero tiene un corazón, cada corazón va a reaccionar diferente. Bueno, la misma pasión no es lo mismo hablar de María en la pasión, nuestra Madre Santísima, que hablar de Tomás, ¿verdad? Los dos reaccionaron diferentes, pero ¿cuál es la personalidad? Bueno, es que Tomás se le puede ver, ¿verdad? O sea, es una persona que no se va a quedar callado, que va a preguntar, que necesita saber. Son los inquisidores. O sea, hay personas que no les interesa, ¿verdad? Que son bien prudentes y van por la vida diciendo, mire, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia allá? Ah, vaya. Y si no, veámoslo, ¿saben a dónde? ¿Saben a dónde? Nunca han salido de viaje con amigos. Ah, bueno, entonces ya están ahí en el lugar, han ido a tal vez aquí nacional o internacional, pero están en un lugar y van a decidir a dónde comer. Ahí están los problemas. Porque uno quiere ir aquí, otro quiere ir allá. ¿A dónde? ¿Qué lugares vamos a visitar? Aquí y se desarma el viaje, ¿verdad? Por ahí, entonces nos separamos y yo voy a ir porque yo he venido a hacer esto por mi propia cuenta. Entonces, muchas veces nosotros pues vamos a tener diferencias de opinión y las personas no somos iguales. Entonces Tomás era inquisidor, era una persona que le gustaba saber. Le había dicho a Jesús, yo no conozco al Padre. O sea, tú estás hablando de un Padre en la última cena, ¿verdad? Entonces estás hablando de un Padre que te vas a donde Él, pero yo jamás he visto a tu Padre. ¿Y a dónde está tu Padre? Entonces, pero lo que le llamaba la atención a Tomás es que los otros no hablaron. Estaban comiendo y el Señor les estaba diciendo eso. ¡Ey! Pongan atención, dice que ya se va. Entonces, es decir, a veces no les pasa así a ustedes, que quizás son los únicos que se están dando cuenta y quieren levantar la mano. Permítame, explíqueme, quiero saber, y otra persona tal vez... Bueno, quedamos con la duda, ¿verdad? Pues mi hermano... los quiero invitar a escuchar una alabanza de Katie Márquez que lleva por título Rey de Poder. Espero que Dios les hable en esta alabanza. Escuchémosla. Los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender. Es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder.
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué linda alabanza, Mónica, me encantó. Ya voy a buscar más alabanzas de Katie, estaba muy bonita. Me gustó tu sugerencia. Qué bueno, realmente es una alabanza que nos hace reflexionar y nos hace ver el poder y el amor de Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, César, volviendo con el tema, fíjate que a mí me atrae algo bien importante de que tú mencionabas en la prédica de que en ese lapso de que Tomás estaba esperando ver a Jesús, él estaba asimilando todo lo que había pasado, porque para los apóstoles Jesús era el libertador, era el rey, era el que los iba a liberar, pero de repente se muere. ¿Nos puedes decir qué es lo que sentía Tomás y cómo puede alguien que nos esté escuchando, que nos está viendo, cómo puede lograr sobrepasar cuando, digamos, algo no sale como queremos, o de repente que quizás nos despidieron del trabajo, o de repente se murió familiar? ¿Nos podrías hablar un poco, César, al respecto? Sí, claro que sí. Una de las cosas más importantes es que en el momento de la resurrección, bueno, incluso el mismo domingo domingo de resurrección fue que se les apareció a ellos. En la mañana tempranito se le había aparecido a María Magdalena en la forma de un jardinero, y posteriormente ya más tarde, ¿verdad?, llegó con los 10 que estaban reunidos con María Santísima. Pero en ese momento no estaba Tomás. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estaba? Así nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? De que en el lugar en donde llega Cristo nosotros no estamos ya, sino que estamos en otro lado en donde hemos decidido, pero ¿qué nos ha alejado? Para eso, quizás de las primeras cosas que nos van a servir muchísimo ya aplicándolo a nuestra vida, es de que conviene que me conozca personalmente, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros somos diferentes, entonces, pero nuestra tarea, ¿verdad?, y el conocimiento de nosotros mismos, lo han dicho doctores de la iglesia, es básico para nuestro caminar en Jesús. Entonces debemos de conocernos, debemos ser conscientes cómo somos, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Si uno tiende a dudar, si uno tiende a fallar, si uno tiende a pecar, ¿en qué momento peco? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando alrededor cuando eso sucede? Entonces Tomás, en realidad, fruto de lo que él es inquisidor, él quiere las cosas claras, él quiere saber cómo, cuándo y dónde. Y él, como no tenía esa información, entonces él decide mejor, le duele tanto, y no quiere estar con los discípulos. Seguramente había una reunión programada y le dijeron a tal hora vamos a estar en este lugar. No llegó porque él ya estaba. Cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, entonces, y sucede algo así, sucede la muerte de un ser querido, sucede un despido del trabajo, sucede algo una incoherencia o algo que nos deja perplejos, ¿verdad? Que de repente no sabemos cómo, si nosotros no nos conocemos, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Vamos a tratar de, con lo que queda de nosotros, resolverlo. Entonces, Tomás, lo que veíamos es que están interpretando solo, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa es que uno se dice, bueno, ¿y por qué reaccioné así, verdad? De repente cuando te encontrás en el tráfico y le recordás a la mamá al otro, ¿verdad? Y entonces muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué reaccioné así? O de repente alguien te dijo algo y explotaste y te enojaste. Y a esas personas que quizás posiblemente dudan o no saben cómo reaccionan, ¿cómo podrían llegar a conocerse más? Bueno, César, ¿cómo se llega a conocerse más tu corazón? Vaya, yo te digo una cosa, de que yo creo que cualquier hombre que es de mecha corta se identifica con lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Es decir, algunos gritan a la persona que va en el transporte colectivo, otros se van un poquito más allá y sacan una pistola y amenazan.
otros se bajan y van a los golpes. Vemos lamentables videos. Como en el estadio, como agarraron en el estadio. En las redes sociales que se ha visto últimamente empleados de compañías reconocidas haciendo shows en la calle. Y ese podríamos ser nosotros, ¿verdad? Ajá, entonces, Mónica, ¿y vos qué haces? La cosa dice, bueno, ¿y por qué le pegó? Un día eso estaba viendo un video de alguien que le pegaba a una persona con bastón. Entonces yo lo vi también. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le pegó? Miren, cuando usted ve el video, uno pues dice, métanlo preso, que lo maten, etcétera, esto, lo otro, que le den igual. Ok, sí, pero ¿y cómo conocerse? Bueno, ¿cuántas veces hemos oído expresiones de gente amiga que dice que hizo eso, pero después fueron a llorar en la noche? Porque ellos saben que siempre termina la historia así. Sí. Siempre hicieron lo que no querían hacer. ¿Y a quién más le pasó? A Pablo. Sí. Es que siempre termino haciendo lo que yo no debo. No, yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer, pero lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Entonces el tema es, pero Pablo sé que se conocía a sí mismo, dice, pero ya no soy yo. Es lo que está dentro de mí, es el pecado que me tienta. Entonces el tema es, detrás de eso ¿qué hay? Hay abuso, ¿verdad? Hay enojo, hay rechazo. ¿Con quién? Tal vez con el papá que de niño le pegaba, etcétera. Entonces nos toca hacer la tarea, ¿verdad? De ver, bueno, ¿y cuál es mi problema? ¿Por qué yo reacciono? Porque tal vez no solo le grita al bucero, sino que grita a los hijos, grita a la esposa. Tal vez se pone violento con el jefe. Tal vez, entonces, pero esa contención explota en algún momento. O sea, tal vez él puede pasar tranquilo todo, ¿qué? O es un cúmulo de cosas, ¿verdad? Correcto, pero entonces cuando ya nos conocemos, entonces yo ya entiendo, es que yo no tuve una niñez normal. Es que pero eso ¿para qué lo ocupamos? Para decir pobrecito yo, no, para buscar ayuda. Para encauzar mi dolor hacia el corazón de Jesús, ¿verdad? No para explotar y con mi dolor entonces herir a otro. Decía un santo, las heridas que yo tengo pueden sangrar a otros. O sea, mi sangre que ando botando de mis heridas también le echa sangre a mis hijos, a mi esposa, a todos con los que convivo. De lo que se trata es de al menos cerrar la herida, curarla, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va el consejo, conocerse. Entonces, ¿y tú, Mónica, cómo reaccionas, Mónica? No, ¿Feliz, contenta? Cuando estaba escuchando ahorita lo que César nos decía, realmente la pregunta que a mí se me venía es, nosotros no sabemos ni el día ni la hora cuando Cristo venga. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a estar haciendo? Si yo ya reconocí, me conozco y sé qué es el pecado que más me cuesta o cuál es la piedra en la que más me caigo, ¿qué voy a estar haciendo cuando Jesús venga? O sea, eso era lo que se me venía a la mente ahorita que lo escuchaba. ¿Dónde voy a estar? Y la pregunta era, ¿cómo puedo hacer para que si yo ya sé cuál es mi debilidad, cuál es como ese talón de Aquiles, cómo puedo hacer para realmente cuando sea el momento no me encuentre o llorando porque me dolió o triste o sola para poder evadir el problema? ¿Cómo puedo yo, César, lograr que eso que yo ya reconozco, que yo me analicé, no exista para que al momento que Cristo venga o al momento que me toque rendir cuentas, yo no esté en otro lado, en el mundo, o regresando a mi vicio, o regresando al mismo pecado? Eso es lo que quisiera saber. ¿Qué me podría...? De lo que tú expresas, hay algo, veámoslo en el retiro que nosotros fuimos, no sé si tú recordás, en la charla de la conversión está una escalerita, y en la escalerita está un muñequito que dice de que por todos los medios nosotros tratamos de alcanzar a Dios y no podemos hacerlo. Y una de las maneras más nobles, entre comillas, ¿verdad?, que se puede ver de querer alcanzar a Dios, es lo que tú dices. O sea, quiero aprender a no fallar, quiero aprender a estar lista para Él, quiero aprender para que me encuentre con la vela, con las
las lámparas con aceite. Quiero ser de esos, de los que no le fallan. Es imposible, Mónica. O sea, es decir, nosotros toda la vida vamos a necesitar que Cristo nos perdone. O sea, en algún lado vamos a fallar, ¿verdad? Pero eso sí, de que cómo podemos ir como dando pasos más firmes hacia Él. Entonces, lo primero es la conciencia de pecado. Toda la vida algo vamos a necesitar de Él, nunca vamos a estar completos hasta que estemos con Él. Entonces, mientras estemos corriendo en esta tierra, de lo que se trata es de una conversión diaria, de pasos pequeños diarios, de decisiones diarias, para que la cosa cambie a nuestro favor, ¿verdad? Pero nunca vamos a poder decir, ya no te necesito, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque muchas veces ahí vemos entonces la persona que se frustra porque nunca quiere ser santo y no lo logra, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo lo va a lograr si nunca va a ser en esta tierra? O sea, es decir, posiblemente pues entre nosotros habiten santos y en la comunidad tengamos santos y no lo sepamos, ¿verdad? Pero son gracias especiales, pero para todos los demás estamos llamados a la santidad y a veces pues queremos, decía el mismo Pablo, bueno, yo he pedido que se me quite esta espina, pero yo sigo cayendo. Entonces, el gran Pablo, ¿verdad? Entonces, yo lo que siento es que aquí lo que hay que tener conciencia es que ese Tomás, que fue el único que falló, que fue el único que no se preparó, que fue el único que no estaba, entonces el que no quiero ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendo a no ser Tomás? No, si es que, es más, yo te invito a que seas como Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás fue el único que no estuvo, pero Cristo le dio otra oportunidad. O sea, Cristo llegó a donde Él sí estuvo, ¿verdad? Entonces, nunca Cristo me va a dejar fuera. Eso es lo que yo tengo que llevar en mi corazón. Entonces, no importa fallar, ¿verdad? Pero importa que yo pueda regresar y también abrirme, que es un paso de los que doy ahí en la charla, que significa de que Cristo, a eso que tú estás diciendo, ¿qué se le puede interpretar? Bueno, si yo me pierdo, Cristo va a llegar. Ahí donde yo esté pecando, me va a tocar el corazón y me va a hacer ver, tú estás mal, tú estás haciendo mal, ¿verdad? Y eso sí lo voy a sentir contundentemente. Esto que tú estás haciendo te va a alejar de mí. Esto no me gusta. Esto aquí, y la pomporroneada que te va a pegar en la puerta de tu corazón es la invitación. Sal de ahí, ven para acá. Ahora es una nueva oportunidad, pero ya uno decide si en ese día le hace o no le hace caso. Pero eso tenemos la garantía. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Porque una semana después llegó, ¿verdad? Ahí estaba Tomás. Entonces, si nos perdemos mire la gran bendición y toda la cosa, yo no sentí nada, ¿verdad? Llegué a un lugar, ya vamos a celebrar Pentecostés, vamos a estar en Pentecostés y todo, ¿verdad? O sea, llenos del Espíritu Santo y yo no voy a sentir nada, tal vez. ¡Ay, qué mal! O sea, es decir, como que me ha escogido el Señor para no sentir nada. No, va a haber mi oportunidad, ¿verdad? Yo creo que es esperanza de que Cristo siempre va a tocar mi corazón. Me encanta que lo resuma así, porque realmente estamos hablando de un Dios misericordioso, pues de un Dios que murió, o sea, un Jesús que murió en esa cruz por nuestros pecados y que muchas veces se nos olvida. De hecho, usted decía el tema de que habían pasado en la vigilia pascual y que eso se sintiera, ¿verdad? O sea, recordar que Cristo murió por amor, o sea, que Él es el único que puede perdonarlo todo, que puede restaurarlo todo y que puede volver a decir, te limpio, te levanto y voy contigo, porque no es que te levanto, andate sola y ahí venís cuando volvás a caer, sino voy contigo para evitar que si caes, esa caída sea menos dolorosa. Me encanta cómo lo resume, porque realmente siento que nos abre los ojos de que el mundo en el que vivimos y en el mundo en el que vivieron los apóstoles es de humanos, donde cometemos errores, donde nos ensuciamos, nos levantamos, pero también nosotros tenemos hoy la gracia de que tenemos sacramentos, que tenemos una comunidad en la cual, usted también lo mencionaba, que tenemos un pastor o alguien al que le podemos preguntar, reflexionar y nos puede hacer ver que si tenemos algo que tenemos que anunciar para renunciar a ello, podemos ir al sacramento de la reconciliación. O sea, podemos ir nosotros caminando con todo lo que Cristo ha dejado para que este día a día sea más fácil, ¿verdad? Que yo caí y lo que usted decía, o sea, aunque yo caí, estoy en una cueva porque tengo de todo,
pero Cristo va a llegar a esa cueva porque Él murió por mí y dio su vida por mí y está esperando que yo reconozca y diga, Señor, necesito de ti. Amén. Amén. Y en eso que tú dices, cuando la misericordia de Dios nos alcanza y en esa visita de Jesús vienen las palabras, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿qué significa? Ya creo, ya ni es necesario todo lo que te dije, perdóname. O sea, es decir, es arrodillarse delante del Señor. O sea, cuando uno toma el cuerpo de Cristo y dice, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, entonces uno responde, ¿verdad? A veces audible y a veces en el corazón, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, ¿verdad? Entonces, pero esas palabras son fuertes, o sea, ya no hay duda. O sea, te creo todo, o sea, perdóname, Señor, o sea, y yo creo que todos hemos llegado a un momento así. Entonces, cuando Cristo llega a confrontar las tres condiciones, ¿verdad? Porque Él había dicho, lo primero, pues, que tenemos que decir es que Tomás, pues, no estaba en la primera reunión, pero no es que se había ido del grupo. ¿Por qué? Le dijeron, pues, de que el Señor los había visitado, pero él no creyó, pero fíjense que encontró algo que a mí me llama la atención y es a donde tenemos que poner el ojo todos aquellos que vamos a dudar en algún momento, ¿verdad? Él no vio un emocionalismo, sino que vio un verdadero cambio. Todos habían visto la pasión, todos estaban afligidos, todos habían comentado lo duro que había sido. Entonces había tristeza, había llanto, había desconsuelo. Pero cuando él regresa con los 10 y ve o sea, le dicen, hemos visto al maestro, pero no solo le dicen, sino que él pudo haber visto, imagínense que ustedes, vaya, yo los viera a ustedes, Mónica y Roberto, que vienen de ver a Jesús, que se les aparezca. Dios mío, si es que yo los voy a ver a ustedes, no los que estoy viendo ahorita, los voy a ver. Uy, chica, pero es que, es decir, no sé, angelicales, ¿me entiendes? Entonces, y yo me voy a preguntar qué les ha pasado, porque no estaban así. Y entonces, y él vio a 10 así. Entonces, aquí algo pasa, aquí huele raro. Pero ¿qué pasa? Mi yo interno, mi manera de ser, todavía no confío, ¿verdad? Y por eso hay que conocerse. O sea, yo soy inquisidor, yo no me confío. Bueno, entonces, ¿para qué me voy a conocer? Para que esa condición mía que tengo, que en algunos momentos es positiva, ¿verdad? Porque eso me previene de cosas que me puedan hacer, pero también me priva de bendiciones a donde yo me puedo abrir. Entonces es un balance, ¿verdad? El Señor, mi característica, a veces decimos nosotros, yo quisiera dejar de ser explosivo, yo quisiera dejar de ser enojado, porque es una persona intensa, pero es que esa intensidad es con la que te ha dejado Dios. Entonces lo que hay que hacer es encauzar esa característica mía y que no se convierta en el principio del pecado. Pero él lo que vio fue algo espectacular, vio un cambio. Por eso no se fue. Entonces por eso es que también cuando nosotros nos sintamos dudosos, volteemos a ver a todos los demás. O sea, y veamos cómo están leyendo ellos lo que nosotros mismos estamos viendo. Y nos va a dar guía, ¿verdad? Entonces, sin decirlo, estos 10 estaban dándole testimonio a Tomás y por eso no se terminó de ir, o sea, ya de deshacerse del grupo, ¿verdad? Sino que se quedó esperando. Bueno, entonces pongo 3 condiciones, que es, pues, ver primero, meter el dedo en la llaga y meter la mano en el costado. Entonces, cuando Cristo... para poder seguir hablando, quiero que escuchemos en estos momentos la alabanza de Frank Correas, que se llama Gloria, de ese Jesús que ha resucitado, del que nos está hablando César. Escuchemos esta alabanza. Amén, escuchémosla. Si no estás
aquí, lejos del deseo de querer vivir. No encuentro forma de volver a seguir. Mi soledad es un eterno gris, y en medio de todo mi miedo quiero creer cantando al cielo. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Muy bonita alabanza, Mónica. Excelente recomendación. Qué bueno que le gustó. Gracias, gracias. César, continuando con el tema, tú decías que Tomás, para poder creer, le había puesto 3 condiciones a Jesús para creer. Y fíjate que nosotros muchas veces hacemos lo mismo, o sea, nosotros para poder creer en Jesús, muchas veces nosotros condicionamos que nos dé el trabajo, que restablezca una relación, que nos dé salud. ¿Qué tú le podrías decir a esta gente, a este pueblo que nos escucha, de que muchas veces condicionamos al Señor para poder seguir su caminar? En el caso de Tomás, así como hablábamos con Mónica, ¿verdad? Fue tal vez, él no se estaba dando cuenta que estaba condicionando, sino que él se estaba asegurando únicamente, ¿verdad? De lo que estaba viendo. Quería pruebas, porque él había visto un cambio en ellos. Entonces él dice, bueno, aquí hay algo raro, no me termino de ir, eso es bueno. A veces nosotros pues no terminamos de salir de la iglesia católica o de la comunidad o del grupo donde estamos. Vemos cosas que no nos gustan, vemos cosas que no nos parecen, que nos confunden,
Pero hay algo raro, o sea, es decir, hay algo por lo que yo no me voy. Tal vez estoy viendo el testimonio de alguien que es prudente, que en realidad pues lo admiro o la admiro, ¿verdad? Por su fe, por su bondad, por sus virtudes, ¿verdad? Entonces yo digo... Si o por su cambio, porque hay veces que conocemos sí, correcto, que era de una manera y al entrar a la iglesia, a la comunidad, cambió, ¿verdad? O sí, incluso por su perseverancia, porque a veces podemos ver que, pues sí, que no pasan las cosas como uno espera o quiere, pero sigue perseverando y sigue confiando a esperar esa como venida de Jesús, por decirlo así, en su vida y en su necesidad. Correcto. Yo creo, Mónica, que vos querés que ya venga Jesús, ¿verdad? Que nos encuentre en el programa. Y eso es importante porque cuando hay dudas, entonces nosotros quizás ni nos vamos a enterar que somos los únicos que estamos dudando, ¿verdad? Entonces, pero Cristo siempre entra, o sea, es decir, dice de que a mí me llamaba la atención que las puertas estaban cerradas, pero de repente Cristo aparece en medio. ¿Cómo entró? O sea, es decir, ¿por dónde entró? ¿Verdad? Entonces, es decir, les aparece en medio. O sea, ya el cuerpo de Cristo, porque se les presenta en cuerpo porque lo pudo tocar, ¿verdad? Imagínense eso precioso, el cuerpo resucitado de Cristo, humano, ¿verdad? Entonces, y aparece en medio de ellos. Entonces, no hay barreras para que Cristo entre en mi corazón cuando Él quiere. Ahora, es diferente de que Él me vaya a quitar mi libre albedrío. O sea, es decir, Él va a entrar cuando Él quiera a tocarlo para mi bendición, para que no me pierda, para que yo reflexione, para que yo me convierta, para que yo cambie, ¿verdad? Eso lo puedo tener como garantía. Entonces, y no va a haber nada que le impida. Eso sí, de que mi respuesta, ya eso no lo decide Cristo. Si yo aún con ese toque del Señor, yo digo no y lo rechazo, pues ahí quedó todo, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, entra Cristo y se acuerda de que Tomás había puesto condiciones, ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo saluda, le da la paz, pero le dice, quiero hablar contigo. Mete tu dedo acá, ¿verdad? Mete tu puño. En la charla, en el momento que yo le estoy predicando, me corto y empiezo a sentir que Cristo me está interpelando a mí en ese momento. Entonces me da un deseo, o sea, empiezo a sentir lo que Tomás sintió. O sea, entonces, mis hermanos, yo creo que lo que a veces en nuestra rebeldía, en nuestras palabras, que a veces uno dice, y qué barbaridad lo que dije, ¿verdad? Fue demasiado fuerte, fue demasiado ofensivo, o sea, y de repente nos vemos interpelados de que eso estuvo mal. Entonces, y llega Cristo a darme la paz que yo necesitaba sin necesidad de decir esta acción, de hacer esta barbaridad, y eso a uno lo baja, ¿verdad? Y yo me imagino que Tomás, solo con ver a Cristo, se arrodilló y empezó a pedir perdón. Pero era necesario para Cristo de que Él metiera imagínense el dolor, mis hermanos, de que Mónica agarre su dedo y a pesar que ya no es necesario, lo va a meter. Y que faltan otras dos condiciones. Falta la mano en el costado. Entonces, ese es el Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y eso es como la claridad. O sea, claro, van a haber un montón de cosas que yo no voy a entender, pero si yo voy construyendo con Cristo una historia y en una cosa yo pude comprender que yo estaba equivocado y que el Señor me lo deja contundente y me renueva, entonces yo para adelante ya no voy a necesitar tanto que Cristo se esté apareciendo a cada momento, que a cada momento estemos chequeando a ver si ahí están las llagas, ¿verdad? Otra cosa, Cristo se presenta no con su cuerpo liso de acá, ¿verdad? Sino que cuando resucita, presenta las heridas. Eso me llamaba la atención, ¿verdad? Porque uno quiere, y el mundo quiere, y la sociedad, y las redes sociales, bueno, si no veámoslo en Instagram, en Facebook,
todo lo que ponen, si es que ponemos lo mejor. O sea, es decir, la vida es como que la queremos perfecta, la queremos sin rasgo, ponemos sin la película que queremos de nuestra vida. O sea, una comedia romántica, ¿verdad? Al full, ¿verdad? Entonces, pero la vida tiene heridas. Entonces Cristo se presenta con sus llagas. O sea que, es decir, cuando eso le tiene que dar esperanza a todos los que están sufriendo en este momento, porque esas llagas tienen una razón de ser. Así es. ¿Verdad? Entonces, y tienen una razón de ser en la paz del Señor resucitado. Así las tenemos que ver, las llagas resucitadas son las que tenemos que buscar. Entonces, Cristo con eso que hizo, denigrar a Tomás, o decirle, ajá, vení, vaya, ahorita aquí, mira, te voy a agarrar, ajá, vos que te la llevas de que sabes todo, vení, mete, ajá, ¿verdad que son heridas, verdad? Entonces, no. Cristo lo que sí es necesario es que Él pase por eso. ¿Por qué? Porque hay que iluminar a Tomás. O sea, si he llegado a darte luz, no te va a quedar nada de oscuridad. Ese es el sentido. El sentido es conversión completa, es gracia. Saben que la gracia, mis hermanos, decimos nosotros, yo le estoy pidiendo al Señor su gracia. Bueno, muchos no saben, pero lo que le están pidiendo es que el Señor les perdone los pecados. La gracia es el perdón de los pecados, no otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pidamos gracia, acordémonos, lo que estoy pidiendo al Señor es que yo pueda perdonar, que Él me pueda perdonar los pecados, que sea accesible para mí el perdón. Entonces, pues Cristo hace eso, y como lo estábamos predicando en Pascua, acababa de pasar la vigilia pascual, y entonces una de las frases y de las alabanzas que se cantan es la luz de Cristo. Entonces, cuando se enciende el cirio, eso es lo que llega a hacer el Señor. O sea, ¿verdad? Llega a iluminar la oscuridad de Tomás. Entonces, eso a mí me fascina, ¿verdad? Dice que al escuchar eso, me hace reflexionar que muchas veces nosotros vemos el problema, tal vez la falta de trabajo, la falta de salud, y pensamos que eso no tiene un propósito, pensamos que solo es la oscuridad y que es el castigo y es que es la agonía, pero no dimensionamos que Dios es tan omnipotente que hasta de lo malo saca cosas buenas, que de la situación o lo que estemos viviendo o todos los que nos están escuchando, Dios tiene un propósito con esa circunstancia, porque en esa circunstancia Dios va a llevar esa luz, porque Dios va a permitir que esa luz entre a nuestra vida y que podamos ver hacia atrás y decir, estaba a oscuras, pero yo tengo la luz de Cristo. Entonces me encanta porque realmente así es en la vida diaria. Podemos decir, y usted lo mencionaba al inicio, en la película de nuestra vida podemos decir, no tengo novio, no tengo trabajo, no tengo hijos, y empieza uno como en lo que no tengo, pero no ve uno en que tengo a Cristo, en que reconozco que necesito de Él, en que sé que si algo no está en la condición que yo quiero, Dios está tomando el control para que cuando llegue eso sea como Cristo quiere y no como Mónica, como César, Roberto, sino que como Cristo quiere, para que esa sea una verdadera luz que me guíe y me lleve a donde Cristo quiere, ¿verdad? Amén. Y la pérdida de trabajo, por ejemplo, con una pérdida de trabajo, para unos les puede significar que hice mal. Y tal vez nunca vamos a saber que el Señor nos está quizás apartando de un mal mayor, ¿verdad? Entonces quizás nosotros, chica, sí, yo soy incapaz. Entonces, ahí el tema es decir, si nosotros caminamos en la gracia de Dios, es decir, en gracia, perdonados por el Señor, un consejo es, pues todas las semanas irse a confesar, ¿verdad? Entonces de esa manera significa que si yo me confieso todas las semanas, rara vez voy a hacer una imprudencia en el trabajo o voy a cometer, o voy a estar más consciente de mis pecados, ¿verdad? Entonces, de repente, pues me quitaron, pero yo sé que he hecho todo bien. Yo sé que no ha sido ningún problema personal, etcétera, pero ¿cuánta gente no anda cargando con culpas, ¿verdad? Sin saber de que las vidas son diferentes y que Cristo va con cada uno en su propia vida. Entonces muchas veces la pérdida de un trabajo es simplemente una protección de Dios para sacarme de ahí. Él sabrá por qué. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Y lo que no queremos hacer es que ya estábamos cómodos, ya ahí había logrado, ahí me había visualizado yo, etcétera.
Entonces no, tenemos que ser un poquito como errantes con el Señor, ¿verdad? Y agarrar siempre la maleta para ver a dónde nos va a llevar. Ese es un buen ejercicio. Y de ahí, pues algo que hay que ver entonces son las salidas. Quizás aquí nos hemos metido mucho en el texto, pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer ya traducido al español? Pues, precisamente eso te iba a preguntar. Vale, llegamos al punto en que Tomás se convenció, se convirtió, pero él hasta ahí se pudo haber quedado. Pero tú mencionas en la charla que Tomás llegó hasta predicar China. Hasta China. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando realmente nosotros ya aceptamos a nuestro Señor en una oración de entrega, en un retiro? Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer para permanecer, como tú dices, en la gracia de Dios? Bueno, ahí lo que hay que hacer es repetir el ciclo siempre, ¿verdad? O sea, número uno, pues no considerarse, primero conocerse a sí mismos, ¿verdad? Las características que tenemos pueden servir a favor o en contra, pero el Señor, si nos ha dotado de algo, pues saquémosle lo que sirva para virtud, ¿verdad? O sea, es decir, todo lo que nosotros somos no somos iguales y a veces uno quisiera ser como el otro, no, somos nosotros, ¿verdad? Entonces con esto es que Dios nos va a salvar y Él sabrá por qué también en mi familia yo soy así, tengo esta personalidad. Lo que hay que hacer es santificar la personalidad, ¿verdad? Por el otro lado, pues también unirme, en el caso de Tomás, su característica era inquisidor. Entonces, pero él se frena y sabe que allá está pasando algo maravilloso. Entonces, yo lo que pienso es de que lo primero que tenemos que hacer práctico es buscar a Cristo, o sea, estar dentro de la iglesia. Cristo cuando se aparece en la comunidad, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos la comunidad católica El Salvador del Mundo. Aquí hemos sido sembrados, cada quien en su grupo. Fíjense que en San Juan 15 dice la palabra de Dios que Él nos eligió, no fuimos nosotros, sino que es Él el que nos eligió a nosotros. Amén. Por lo tanto, si nos eligió, Él sabía que íbamos a vivir en un tiempo y en un lugar determinado, ¿verdad? Entonces, el lugar y el tiempo también Él lo elige. Entonces, por lo tanto, pues a veces no nos gusta el grupo, a veces no queremos quedarnos aquí, pues estamos pescueciando a ver que por allá me gusta más. Entonces, no, o sea, es decir, yo creo de que sembremos en nuestra propia tierra, ¿verdad? Creyéndole a Él que aquí nos ha dejado por algo, ¿verdad? Ya Él sabrá porque también pues Él nos puede mover. Pero miren, cuando Cristo si puede atravesar los muros y llegar en medio de nosotros, así nos puede llevar a otro lado de maneras espectaculares. Y ahí pues nos vamos a dejar guiar también. Entonces, pero estar dentro de la iglesia es como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vaya a las reuniones. O sea, es que es algo simple, o sea, a veces no queremos ir al cine, queremos descansar en la casa, he tenido un día complicado. Vaya, o sea, oblíguese a ir, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, decir eso, ¿verdad? O sea, testificar, ¿qué significa? Decirle, o sea, fíjense que muchas veces nosotros tenemos grandes victorias, pero que se quedan en secreto, no lo quiero contar por egoísta, ¿verdad? Entonces, de repente, pues tal vez en lo material, en lo físico, en lo espiritual, el Señor me ha dado bendición. Pero entonces a nadie le decimos cómo lo hicimos. A nadie le decimos que hemos orado de esta manera, de esta otra, que lo hemos encontrado aquí y allá, que nosotros nos hemos tal vez humillado, ¿verdad? ¿Cuántas veces internamente los hermanos han sufrido humillaciones en el trabajo, en la familia, etcétera, y nosotros ni lo sabemos? Pero entonces nosotros estamos pensando que la cosa es enfrentar con el orgullo, la soberbia y así como decimos, pues, ¿cómo es que se llama? Toda a fuerza que las cosas sucedan en nuestra vida, cuando el camino es al revés. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Pues solo testificándolo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque fíjense que mucha gente no le gusta testificar porque dice, ay, no, yo no quiero contar mis cosas, me va a ir mal. Bueno, imagínense los pecados difíciles, ¿verdad? Como la pornografía, la lujuria. ¿Cómo voy a decir yo que yo era eso? Entonces, bueno, pero ahí estás privándole de Cristo a la gente que lo necesita. Pero y por el otro lado también, si nadie testifica, pues levante la mano usted. Mi hermano, mire, cuénteme cómo le ha hecho usted en eso, ¿verdad? O si me da pena testificarlo en público, pues en privado, a decirle al hermano, mire,
te voy a contar el secreto de mi sonrisa, por decirle algo, ¿verdad? Esto y esto he hecho. Todo eso significa llevar a Tomás a creer, ¿verdad? Eso, mis hermanos. Creo que el café se nos podría extender de este versículo que hemos reflexionado. Es bastante extenso, interesante, y nos llevamos mucha reflexión para no solo que quede en este café con Jesús, sino que quede en mi vida diaria. En un almuerzo. No, que quede en nuestra vida diaria con Jesús y podamos no solo tener este momento, sino en el día a día recordar que podemos ser Tomás, pero que no importa si somos Tomás, que Jesús va a dar su vida una y otra vez por nosotros, porque Él murió en la cruz por amor a nosotros. Amén. Amén. Y bueno, César, te agradecemos infinitamente por estar en el programa, por hacer tu tiempo, por llevar esa bendición a los demás. Y bueno, para finalizar, nos gustaría que cerrara con una oración. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, mi Dios bendito, te queremos dar gracias por todo, por Roberto, por Mónica, por todos los que han estado en esta producción de este programa. Te queremos pedir, Señor, tú que has venido acá y que has roto las barreras de la comunicación, que te has presentado en esta virtualidad y que vas a llegar no solo a los hermanos que nos están viendo en vivo, sino que vas a tocar corazones que lo van a ver posteriormente. Pues yo te doy gracias por cada uno de ellos, porque tú lo que estás haciendo es presentándote frente a nosotros con tu llaga, Señor. Queremos humildemente verlas, tocarlas. Queremos, Señor, contemplar tu grandeza, tu divinidad. Que tú fuiste, así como dice el credo, a la derecha del Padre, y desde ahí nos has enviado tu Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, manda tu Espíritu Santo a nosotros, para que todos los días se renueve en nosotros nuestra conversión, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Ayúdanos a entender que en todo momento vamos caminando contigo. Ayúdanos a pedirte siempre la gracia de poder ser perdonados a través del sacramento de la reconciliación, y ayúdanos a mantenernos nutridos con el cuerpo y la sangre tuya, Señor. Padre, es la única manera para seguir adelante y poder decir que vamos dando los pasos adecuados. Ayúdanos y ayúdales a todos mis hermanos que están escuchando a entender que al menos deben estar por su propio bien, por el bien de su corazón, de sus familias. Deben estar perseverando en la iglesia, en los sacramentos, en la oración diaria, en la lectura de la palabra, en el magisterio de la iglesia, en el catecismo. También en nuestro grupo de oración deben de alabar, deben de estar, porque en cualquier momento tú llegas a tocarnos, a convencernos, a bendecirnos, a amarnos, a liberarnos, a sanarnos. Espíritu Santo, nos ponemos para que tú hagas esa obra divina en nosotros, y queremos también pedirte que ese fuego nos haga testificar para que muchos más conozcan de ti, y también que ese fuego nos haga pedir ayuda, que ese fuego no nos deje callados, sino que arde en nosotros el deseo de buscarte a ti, y si no te encontramos, pedir guía, pedir ayuda a otros para que testifiquen. Te queremos pedir que nuestra Madre Santa nos acompañe en todo momento y que el Espíritu Santo siempre nos renueve. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Te agradecemos, César. A ustedes, muchas gracias por tenernos. Gracias. Igual, Roberto, Mónica, bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.